pero muy buenas tardes para todos. Hay una diferencia enorme entre ser elegido por personas y ser llamado por Dios, porque a veces nos frustramos quizás por no tener un lugar, pero nunca le preguntamos al Espíritu Santo si ese lugar era para nosotros. Y el peligro es ese, hacer cosas para Dios sin importar si es lo que Dios quería para nosotros. Pensamos más en qué dirán antes de pensar en qué dirá Él. Por eso hoy vamos a hablar un poco de quién te llamó. A los bifes directamente, ¿eh? Así se arrancan las cosas. Está perfecto, está perfecto. Creo que es algo en lo que Dios ministra en nuestras vidas, por eso el tema de este episodio. Yo, en mi caso, fui ministrado muchas veces por Dios, tratado muchas veces por Dios en esto de quizás muchas veces frustrarme por decir, no, yo quería esto, yo quería aquello, yo quería lo otro, o me correspondía a mí hacer esto o hacer lo otro. Y bueno, Dios mismo se encargó de ir tratando conmigo en esa área para aprender más a depender de Él que quizás depender de lo que yo quería o lo que yo consideraba que merecía. Viniste inspirado hoy. Bien inspirado. Sí, yo creo que lo sigo haciendo todavía. Estoy un poquito más verde, así que bueno, vengo hablando bastante del ego y demás, así que sigo siendo ministrado, por así decirlo, en este aspecto. Creo que vamos mejorando, pero que me queda, me queda. Así que Doy fe que vas a mejorar. bueno, bien. Sí, sí, sí. Al fin. Ojo, a ambos nos falta mucho por mejorar, pero creo que de a poco se va a mejorar. Pregunta, ¿por qué sentimos a veces que merecemos ciertos lugares o ciertas oportunidades? Por, para mí, por pensar que es cuestión de méritos, de merecimientos, eso es un gran error. O también pasa mucho que juzgamos, ¿por qué ese está ahí si no lo merece? ¿Por qué este hace aquello si no lo merece? Y bueno, justamente por eso, porque nos concentramos demasiado en los merecimientos y no en lo que Dios quiere, en lo que Dios ve o en lo positivo que quizá tiene esa persona también, que por el odio, la envidia, no nos deja verlo, digamos. Eso puede pasar. Decía eso de merecer y me acuerdo muy, muy clarito que una vez me pasó que yo decía, esta persona no merece estar ahí. Y sentí como esa sensación por dentro, que podría decir que fue Dios, que como que me decía, y que vos sí lo mereces. Claro. Y como que, bueno, Sí, sí, cuando pasa eso de pensar que es todo por merecimientos, vivimos buscando la aprobación de los demás. A mí ya lo conté una vez, pero una vez en tu cumpleaños creo que era, estábamos hablando de los mensajes que te habían mandado, no sé, y estaban contando, qué sé yo, vos contaste que no sé quién te habían mandado un mensaje muy lindo, y yo digo, muy, o sea, ahora que lo veo a la distancia, muy necesitado de aprobación, digo, pero yo también te mandé tremendo mensaje, qué sé yo. Y Nati muy sutilmente, y ni siquiera para atacarme, me dice, ay, él siempre tiene que tener mejor mensaje. Y vos sabés que de esa vez, o sea, yo creo que de ahí empezó como a prestarle más atención a esto del ego y de la necesidad de aprobación y demás. Creo que ese fue el momento, o sea, el primer punto porque dije, fue pucha, es verdad, o sea, siempre estoy queriendo ser el mejor o que me valoren como el mejor y bueno, no puedo vivir así que algo que me gusta mucho de vos es que siempre que o haces algo así, o tirás un chiste, como la otra vez que tiraste un chiste allá en lo de Emma, un chiste re fuera de lugar, malísimo, eh, termina y cuando estás tranqui ahí decís, mandé con este. Siempre tenés como esa capacidad de reconocer tus errores o sí, reconocer me falta reconocerlo antes de mandármelo, pero vamos mejorando, vamos mejorando. Antes ni lo Claro, reconocía. antes ahora por lo menos ya llegas al final y decimos, no era por acá. Pero Me pasé. volviendo por ahí el tema ese de que a veces creemos que merecemos ciertas oportunidades, también estamos en que a veces pensamos que por hacer algo para Dios, es como que decimos, bueno, ahora Dios me debe a mí. A ver, yo doy una célula, yo le enseño a tales chicos, bueno, ahora yo tengo que hacer esto porque me lo debe Dios. Y yo creo que ya Dios pagó mucho más de lo que nosotros podríamos darle alguna vez. Ninguno de nosotros tendría que ni siquiera cruzársele por la cabeza al decir yo merezco tal o cual cosa, porque si te vas a la lógica, ninguno de nosotros merecería ni siquiera estar. Eso creo que lo hablábamos la otra vez en la célula. O sea, ¿qué merecemos y qué no? Y creo que
punto en el que terminamos coincidiendo todo fue, bueno, Dios si nos quiere dar algo nos lo da, pero si no quiere darnos nada, ya nos dio la posibilidad de tener la vida eterna, o sea, demasiado, porque de estar condenados al infierno, a la muerte eterna, nos redimió. Entonces como que esa vez nos pegó mucho. Después de eso también nos quedamos hablando en un momento con Mati, como que sí, posta, creemos que merecemos o que tenemos que recibir más de Dios y Dios nos da por gracia, porque no merecemos ni Totalmente de deberíamos acuerdo. tener nada más. O sea, ya demasiado que entregó a su hijo, ¿qué más querés que eso? Sí, y muchas veces sin darnos cuenta empezamos capaz más a depender de la aprobación humana, de por ahí de buscar la dirección como corresponde del Espíritu Santo. ¿A quién no le ha pasado decir, y esto va a ser muy, seguro que muchos lo van a haber vivido, decir, uy, ahí viene el pastor, portémonos bien? Sí, ¿Acaso el pastor, sin ánimo de ofender a ningún pastor ni nada, pero acaso un pastor puede darte la salvación? Justo escuchaba ayer una prédica de Cash Luna que contaba que hay personas que se enojaron con pastores de su iglesia porque no los estaban ayudando a crecer, porque no lo estaban, bueno, no me acuerdo cómo dijo la palabra, pero básicamente como que esta gente pretendía que el pastor lo ayude a dejar de pecar. Y Cash Luna decía, no, ningún pastor, ninguna persona puede hacer más que enseñar, solo podemos enseñar, pero el tema de ya vos dejarte guiar por el Espíritu Santo, eso depende completamente de uno. El pastor no puede ni darte la salvación, ni hacer que dejes de pecar. Él puede enseñarte conforme a lo que él recibió del Espíritu Santo, conforme a lo que él se dejó usar, y hasta ahí llega su único poder. Un pastor no puede sanarte, un pastor no puede salvarte, un pastor no puede perdonarte los pecados. Lo único que lo puede hacer, y lo hizo justamente, es Jesús, es Dios. sí, sí, sí. O sea, es personal, la salvación es personal y todo es personal, digamos. Nadie va a arrepentirse por nuestros pecados ni nada de eso, ni Sí, cambiarlos tampoco. y todos tenemos que entender que no somos más que servidores que siervos de Dios. O sea, no merecemos absolutamente nada porque Él ya pagó el precio, ya hizo todo lo que, como decíamos recién, hablábamos de la gracia y todo eso, Él ya hizo todo lo que debía. Nosotros no tenemos que pretender absolutamente más nada que decir, bueno, Señor, soy tu siervo y para lo que sea, acá estoy. Y también aceptar que es difícil, pero que servir no te pone por encima de nadie. O sea, es Uf, difícil, qué sé yo, lo entendés. Pero yo me acuerdo cuando era más chico, hay una mosca. Yo me acuerdo cuando era más chico que hacía el sonido, yo me creía que era, no sé, Jesús más o menos. Y después te das cuenta o sea, simplemente lo estás haciendo para Dios y si lo estás haciendo con otro objetivo, lo estás haciendo mal, básicamente. sí. Así que simplemente eso. Lo he contado muchas veces y lo cuento las que sea necesario porque yo creo que sí, hasta la mosca que... Sí, sí, la estamos peleando, está molestísima. Yo creo que, como vos contabas de eso, el- cuando Dios trata con uno en un área, no, no permite que tengas una experiencia para que te calles, para que te la guardes, sino para que siempre que puedas la enseñes. Y a mí es algo que me había pasado al principio que cantaba y lo he contado muchas veces. Que yo ya me creía, no sé, Justin Bieber, qué sé yo, que me creía. Y ni siquiera cantaba bien, eso es lo peor de todo. Pero yo me creía algo ahí. Y bajé un día y mi propia mamá me dijo, ahí está la mosca. No me dijo eso. Mi propia mamá me dijo, no sentí nada, hijo. Porque yo fui y le pregunté a ella, ¿y cómo estuvo? Y me dijo, no sentí nada. Y esa fue mi lección más grande, decir, ¿por qué lo hago? Porque para mí había sido hermosa la alabanza, pero no, o sea, técnicamente había sido hermosa, había sonado muy bien todos los instrumentos, había sonado bien las voces, había sonado todo prolijito, no había habido errores, nada, pero no estaba la verdadera esencia que era adorar al Espíritu Santo, y es algo que a mí me marcó para toda la vida, al decir yo soy solo un siervo, no tengo que creerme ni siquiera que estoy ahí por cantar bien, yo estoy ahí por obra y por gracia de Dios. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, eso que decís de que lo que nos pasa es para contarlo, totalmente. Yo creo que acá cuento mis errores más que si iría Un confesionario, sí, al no, psicólogo, o sea, ¿cómo es? literal. En la iglesia católica, el confesionario, no. Sí, no sé. Eh, Fui católico por un tiempo nomás también.
No me acuerdo. Bueno, pero- ¿y dónde se confiesan? Ahí. Sí, no me acuerdo. Acá te he confesado. No creo que de todo, pero bueno. No, vale, pero sí que cuento mucho mis errores. Bueno, para compartir un poquito ya la palabra de Dios, en Lucas, capítulo 17 versículo 10 dice, después de hacer todo lo que Dios les ordena, digan, no somos más que servidores, solo hemos cumplido nuestro deber. Entender que para lo que Dios decida que estamos, hacerlo con la mayor pasión posible, con el mayor amor posible, amor a Dios y amor a las personas también. Y eso es clave, porque si Dios envió a su Hijo Jesús a morir por amor a nosotros y nosotros por ende tenemos que ser como Cristo, entonces tenemos que continuamente estar obrando por amor a las personas. Si alguien quiere tomar nota de eso que acabo de decir, porque fue inspiración Sí, el que anda bien de ego acá. Claro. No, pero cuando la estaba teniendo así dije, wow, ¿de dónde salieron estas palabras? Fue todo una del Espíritu Santo, seguramente. Bien. ¿Qué pasa cuando empezamos a buscar más un lugar que la presencia de Dios, obviamente? Te frustras. ¿Sí? Mal, te frustras muy mal porque eh, yo tengo un montón de anécdotas, por un pesito yerba. Tengo un montón de anécdotas de estas cosas porque yo lo sufría mucho. Yo antes de conocer a Dios ya servía en la iglesia y cuando vos no conocés a Dios y servís, vos servís por un puesto, servís Sí, por totalmente. un lugar. Y había pasado que, no me acuerdo, había salido todo de formar el equipo en la iglesia, qué sé yo, qué, y formaron el equipo en el que a mí era como mi anhelo en esa época estar, y obviamente yo no estuve y tenía 15 años, yo creía que lo merecía, porque Claro. yo miraba mi celo y decía, mirá, tengo más discípulos que este. Yo miraba las cosas que yo hacía, decía, pero mirá. Y me acuerdo que fue una frustración de decir, ¿cómo sigo mi vida? O sea, a ese punto había sido decir, ¿cómo sigo mi vida ahora que no tengo esto que tanto buscaba? Y bueno, fue un tiempo. Todo esto, un año previo a conocer a Dios, fue donde Dios empezó a tratar conmigo, sin Bueno, ni siquiera yo conocerlo, él empezó a tratar conmigo de ver a estas personas que sí pertenecían a ese lugar y yo decía mugriento y lo miraba con dolor, con rabia. Y después, bueno, ya no, bueno, significa que cuando conocí a Dios dejé de sufrir estas cosas porque fueron muchos años donde Dios siguió tratando con eso conmigo, pero en el momento cuando no conocía a Dios y lo hacía porque mi meta era llegar ahí, fue un dolor tremendo, pero muy fuerte. Yo no te puedo explicar el dolor que sentía ese día. sí. Sí, porque también te comparás, o sea, Sí, sí. ¿por qué este es mejor que yo? ¿Qué tiene él mejor que yo? Entonces, es complicado el tema. Y lo más heavy es también por ahí que cuando buscas una posición, ignorás la voz del Espíritu Santo. Sí, o Porque, ni la buscás. claro, por eso la ignorás o no la buscás, porque estás tan centrado. A mí no me interesaba conocer a Dios, y yo estoy seguro que si en esa época me hubiera tocado llegar a ese lugar que yo tanto quería, ay, casi la casa. Basta, ignorarla, ya está. Y no es que la tenía casi. Pero, si hubiera llegado a esa posición que tanto anhelaba, mm, creo que hubiera tardado muchos años más en conocer a Dios. Dios en su No, misericordia. posiblemente te hubieras alejado, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque Sí, sí. es muy loco ver, a mí, siempre lo hablamos con los chicos de esto, de que, por ejemplo, cuando llegan a cierto puesto en la iglesia, que no le voy a nombrar porque no quiero quemar a nadie, pero es un puesto muy normal que antes cuando alguien llegaba, dejaba la iglesia. Sí, ¿Sabes de sí, qué puesto estoy hablando? sí. O sea, nos llamaba mucho la atención de decir, ¿por qué la gente cuando llega a este puesto, que es como lo más alto en ese ámbito en el que están, dejan la iglesia? Y es eso, de que, o sea, como que ya no tienen aspiraciones, al no ser por el Espíritu Santo y ser por ego propio, o bueno, no sé qué pasará, no quiero juzgarlos dentro suyo tampoco, No, no. pero bueno, o sea, por así decirlo, por no ser por el Espíritu Santo, muchas veces ya está, no hay más aspiración y Es otro puesto que en su momento había llegado a anhelar así. y después, bueno,
empecé a abogar porque otra persona lo sea, porque entendí que no me dio miedo eso, que sea un puesto medio como eliminatorio, por así decirlo, pero sí el decir, no lo merezco yo, pero eso te lo da también el Espíritu Santo, el decir, bueno, a ver, para flaco, no sos nadie, no, el Espíritu Santo no te va a decir eso, pero sí lo empezás a entender, decir, ¿por qué quiero tal cosa? Si Sí, yo estoy sí, bien, yo trato de hacerlo de la mejor manera posible, así que empecé a postular a otras personas, pero bueno, Dios se encargará de obrar como quieren eso. totalmente. Em, ¿Cómo sabemos si el ego se está metiendo en medio? Eh, y quizás, de hecho me pasó hace poco, que, Camilo. Dale, hablamos. que te duele no ser elegido, o sea, eso de sentir que vos capaz sí merecías eso, o me pasó hace poco que, no sé, le dijeron a otro chico para hacer algo, y a mí no, y fue como, pero, o sea, yo también lo podría haber hecho tranquilamente, no, no quiero hablar de qué, digamos, porque es una pavada. Y nada, después me puse a pensar y dije, bueno, pero nada, Dios sabe por qué lo hace, como que me calmé a mí mismo, ¿viste? Pero sí, me pasó hace poco de... Creo que ya sé cuál fue la situación, no la vamos a nombrar acá, pero creo que ya sé. No, no creo porque no estabas. Puede ser que esa que vos decís sea otra, pero esa que digo no estabas. No, a mí también no fue hace mucho que me pasó lo mismo. Dije, es más, llegué a decir, quizás yo lo hubiera hecho mejor, pero No, es que eso, o sea, pero porque nos amamos mucho a nosotros mismos, o claro. sea, si Dios o quien sea eligió a esa persona debe ser porque es mejor que nosotros, o en ese momento lo va a hacer mejor que nosotros. Claro, yo creo que no pasa porque sea mejor que nosotros, sino pasa por decir, era lo que Dios quería en ese momento. Claro, O sí. sea, yo no digo que hay mejores y peores personas, pero, pero uno, que sé yo, a veces se evalúa a uno mismo y siempre cuando se automira, se autoexamina, dice, bueno, yo estoy excelente para esto. Sí, pero porque es muy fácil ver los méritos y muy fácil ignorar los deméritos, creo que así Pero se hay algo que Dios ve que ni nosotros vemos y que es la intimidad. Eso es algo que a mí me viene como pegando fuerte, decir, bueno, a ver, ¿cómo está tu intimidad? Y empecé a prestar mucha atención a mí mismo en ese área. En vez de decir, bueno, quiero hacer tal cosa, quiero hacer lo otro, quiero hacer esto, empecé a decir, bueno, a ver, tengo tiempo libre, voy a tratar de buscar más a Dios, porque si yo crezco en intimidad con Dios, como decía Cash Luna, Dios te prepara en lo íntimo para después eh, ponerte en público. Entonces, yo no puedo pretender llegar a algún lugar si en mi intimidad no está, o sea, si no estoy aprendiendo del maestro en intimidad. Entonces empecé a decir, bueno, cada vez que no me eligen para algo, listo, seguro tengo que mejorar yo mi intimidad. Puede que la otra persona no esté bien de intimidad, no sé, Dios está tratando conmigo y no me sí. importa cómo está él. Me importa cómo Dios está tratando conmigo en esa manera. Siempre hay que tomárselo como para uno mismo y hay que examinarse a uno. Después, quien haga o no haga tal cosa, bueno, será problema de esa persona y Dios sabrá por qué lo elige, digamos, ¿no? Cero. Como hablábamos la otra vez, cada uno allá, cada uno cuando llegue al cielo va a tener que sentarse o Sí, pararse delante de Dios y Dios y te va a después decir, que lo bueno, che, vean, y este. claro, no, sí. Así que bueno, tema para el día que llegue al cielo. Hay que amar, hay que preocuparse por los demás, pero hay que preocuparse por las macanas de uno, no por las de los otros. Sí, 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 la verdad que sí. Así que es como que ya hace tiempo Dios está tratando mucho en ese sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué cuentas vas a rendir frente a mí el día que llegues? Entonces trato de trabajar más en eso que en decir merezco algo Es u duro otra ponerse cosa. a pensar por ahí, decir, che, yo voy a tener que dar explicaciones sobre esto que hice. Porque por más que lo hayamos hecho y Dios nos haya perdonado y demás, bueno, ya es un poco, no sé si filosófico, pero ya es un poco conspiranoico, no sé, como muy de cuando estemos allá, pero me divierte un poco y me asusta también un poco pensar, che, yo esto que hice, por más que haya sido hace mucho, voy a tener que explicar por qué lo hice. Yo siempre me imagino un tribunal, a Dios sentado en el medio, a Jesús a su derecha, al Espíritu Santo a su izquierda, y un televisor ahí abajo que diga, No, ¿y esto? no, feíto, ¡Ay, Dios! durísimo. Y, y, Espero que no haya público, hasta ahí me da vergüenza la exposición. y encima uno lo ve así a Dios, pero después vos decís, Dios es amor. A ver, Dios te va a decir,
hijo, ¿por qué hiciste esto, cabezón? Te voy a decir Sí, así. sí, no sé cómo será, pero bueno, No, la verdad no sé cómo será, un pero poquito bueno. asusta y también llama la atención. A mí me lo han planteado así, como que va a ser básicamente un juicio donde vas a ser acusado. Y viendo las muestras de Dios, de la misericordia que tuvo de enviar a su hijo a la cruz, es como que, bueno, capaz que no va a ser tan acusatorio, sino va a decir, bueno, mira, yo sé todo lo que hiciste, acá te lo muestro, pero si ya entraste al cielo, si ya estás allá, eh, no sé, quizás soy ignorante del tema, muy probablemente lo sea. Ah, yo creo que todos lo somos. Y, no sé, muy pocas personas murieron y volvieron. No creo que nadie haya pasado por el juicio y haya vuelto. Ya, no, porque el juicio va a ser al final de todo. Pero bueno, eh, un tema para más adelante. Sí, sí. Tema para cuando deje de latir el corazón y ya veremos qué onda. Y ahí, respecto a la pregunta que hacíamos recién de cómo sabemos si el ego se está metiendo, es cuando, yo creo que es cuando uno necesita continuamente ser reconocido. Sí. En lo interior, a mí me pasaba, por ahí se me viene eso como esa sensación de decir, ay, ¿Cómo lo dice? claro, y me pasaba mucho antes no sé, capaz terminaba de compartir la palabra las primeras veces que lo hacía y quería saber qué opinaba la gente. Y después, bueno, obviamente también Dios va tratando en todo eso. O cuando yo hablo mucho de la alabanza porque es algo que, que ya hace muchos años lo hago, entonces he tenido muchísima experiencia ahí. Y me pasaba también de bajar, bueno, como dije antes, que le fui a preguntar a mi mamá cómo había estado, era esa necesidad de ver que decía la gente, al punto que en un momento ya estaba tan mal conmigo de hacer eso, que empecé a orar que nadie se acerque a mí a hablar del tema de alabanza. Yo no quería que nadie se acerque porque me afectaba mi propio ego. Es como que todo el tiempo necesitaba que alguien venga y me diga, oh, excelente la alabanza. Hoy día ya es otra la historia, puedo hablarlo con mucha más tranquilidad porque ya es algo en lo que Dios trató conmigo y porque me considero muy fanático de adorar a Dios, porque creo que ya Dios me libre y me guarde, pero ya Dios ha tratado mucho con eso. Entonces sí, como que hoy día me bajo y ya quizás sí chisteo un poco con el tema ahí, qué tal salió, pero porque eh, también me he vuelto más sensible al Espíritu Santo, decir, bueno, sé cuando el Espíritu está y cuando no está, lo puedo sentir. Sí, totalmente. Uno se conoce, digamos, sabe cuando algo lo va a llegar a fallar y cuando no. No, y, claro, y cuando mismo eh, todo, todo lo que uno va aprendiendo por experiencia después ya le termina resultando más fácil. Y cuando uno, no, a ver, no soy el tipo más experimentado en la intimidad, por favor, estoy lejísimo, pero cuando uno ya ha tenido experiencia en la intimidad con Dios, en lo espiritual, ya te das cuenta cuando está el Espíritu Santo. Entonces, es como que ya mismo me llega a pasar incluso a veces cuando estoy cantando que siento que no estoy adorando completamente a Dios, al Espíritu Santo, que no estoy buscando su presencia, es como que inmediatamente ya empezás a darte cuenta y empezás a interceder también por dentro, empezás a luchar porque tenés un poquito de experiencia aunque sea en eso.